Días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted escuche este estudio o este desarrollo de la clase. El día de hoy voy a enseñar bajo el tema Desarrollo Espiritual de Josué para el Liderazgo. Y en esta ocasión estoy a la lección número 6. Estaré estudiando los textos bíblicos para este estudio y que usted no los voy a estar leyendo, solo compartiendo con ustedes, y voy a recomendarles que lean o estudien en sus casas el estudio de la palabra. Por ejemplo, vamos a ver Éxodo 33, 7 al 11 y Números capítulo 11, versículo 1 al 35. También vamos a ver capítulo 27, versículo 12 al 23. Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 al 29. Lo céntrico de esta plática o de esta conversación el día de hoy son las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. Las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. El versículo clave para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículo 11, y dice así la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33, 11. Para reemplazar un líder nunca es fácil. Nunca es fácil y nunca será fácil. Hoy vamos a ver el desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. Nunca ha sido fácil reemplazar a un líder. Imagínense, el desafío se multiplica cuando el líder es alguien como Moisés, un varón destacado, un hombre con una gran capacidad de liderazgo impresionante. Pero uno de los líderes más importantes fue Moisés y ungidos de toda la historia. Es famoso. Josué fue la persona que Dios escogió para esa enorme tarea. Josué era el reemplazo de Moisés. Y mucho antes de asumir el papel del líder de Israel, Dios ya lo estaba preparando. Dios escogió a Josué para asumir el papel de líder. Entonces, este líder, todos hermanos, hemos tenido líderes de gran importancia. Muchos hemos tenido líderes importantes. Tenemos líderes importantes hoy en día. Características que tienen estos líderes que distinguen a esa persona como grandes líderes eficaces. Yo tengo líderes a mi lado que imito y admiro y sigo sus pasos, tomo las cosas buenas de ellos. Y todos deberíamos de tener líderes a quien dar cuentas y con quien nosotros aprender de ellos. Entonces, de eso se trata. Josué tenía un líder y ese era Moisés. Josué tenía un liderazgo importantísimo. Hay mucho más, hermanos, en el liderazgo efectivo. Hay mucho más en el liderazgo efectivo que ser inteligente, agradable o hábil. Hay mucho más para ser líder. Un líder puede ser muy agradable, muy inteligente o muy hábil, pero necesita reunir características importantes. La trayectoria de Josué fueron 40 años siendo discípulo de Moisés. Hay mucho más en el liderazgo efectivo. La trayectoria de este hombre, como se registra en Éxodo, Números y Deuteronomio, comenzó cuando era un hombre joven que dirigía el ejército de Israel y apoyaba el liderazgo de Moisés. Él era uno de los 12 espías y uno de los dos espías junto con Caleb que nunca se rindieron. Él dijo, Jehová Dios estará con nosotros. Él no fue negativo, no fue como los otros israelitas o los otros 10 espías siendo negativo. Él siempre fue positivo, se dejaba corregir, se dejaba dirigir, se dejaba enseñar. Comenzó en esa etapa. Durante los siguientes 40
40 años vivió siendo transformado, siendo piadoso y experimentado para dirigir a Israel después de la muerte de Moisés. Entonces, vamos a ver la situación. Cada episodio en el desarrollo espiritual de Josué revela verdades sobre la forma en que Dios prepara a sus líderes en el liderazgo. El liderazgo efectivo es mucho más que ser inteligente, agradable o hábil. Josué se transformó en un líder piadoso y experimentado. Entramos en la primera parte de este estudio entonces, donde menciona que Josué permanece en el tabernáculo. Esta historia la encontramos en Éxodo capítulo. Josué permanece en el tabernáculo. Lo vemos primero un lugar de reunión. Números capítulo 13, versículo 1 al 3, versículo 25 al 27. Lo destacable de la vida de Moisés era su acceso a Dios. Moisés entraba directamente en la presencia de Dios. Entonces Moisés instaló en el tabernáculo de reunión instaló el tabernáculo de reunión a cierta distancia del campamento para conectarse con Dios. Allí se encontraba con Dios. Entonces Dios revelaba su presencia al pueblo cuando Moisés entraba al tabernáculo. Una columna de nube descendía. Esa era señal de que la presencia de Dios estaba con Moisés. Entonces, en ese tabernáculo de reunión lo podemos ver en capítulo 33, versículo 7 del libro de Éxodo. Dios en el capítulo 26 de Éxodo le dio las instrucciones a Moisés de cómo sería el tabernáculo original. Este era un tabernáculo temporal. Todavía no había sido construido el que Dios ya había ordenado que tenía que construirse. Ahora, en el tabernáculo de reunión Moisés tenía un lugar sagrado para encontrarse con Dios. Posiblemente era la parte céntrica donde dice que era el lugar santísimo. Hermanos o amigos, la promesa de Dios de revelar su presencia a sus hijos sigue vigente hoy. Ahora no tenemos ese tabernáculo. No tenemos por qué esperar un tabernáculo para que nosotros nos encontremos con la presencia de Dios. Moisés experimentaba la gloria de Dios y aunque eventualmente se desvanecía, pero gracias a Jesús podemos experimentar la gloria de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. En lugar de desvanecerse, esa gloria solo debería fortalecerse. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 7 al 11. ¿Dedica usted tiempo regular para reunirse con Dios? Si es así, usted sabe dónde, ¿verdad? Entonces podemos ver que Josué miraba a Moisés, a su líder, cómo se encontraba con Dios, admiraba la presencia de Dios, veía cómo su líder se reunía con Dios. La siguiente parte vemos el visitante persistente. Posiblemente Josué se considera el visitante persistente porque era el que acompañaba en todo a Moisés. Josué era el asistente de Moisés. Josué subía y bajaba a las montañas o a la montaña con Moisés. Acompañaba a Moisés en todo. Era el ayudante. Cuando Moisés entraba a la presencia de Dios en el tabernáculo, Josué no se movía, se quedaba en el tabernáculo. Josué se quedaba, algunos dicen que Josué se quedaba tal vez dedicando tiempo con Dios. Se quedaba porque me llama la atención esta postura, porque sí tiene sentido. No lo dice la Biblia, pero hay una posibilidad de que así sea. Que Josué se quedaba dentro del tabernáculo pasando tiempo con Dios, en la presencia de Dios. Mientras pasaba a tiempo con Dios a solas, Josué estaba siendo formado como un líder de la misma integridad e influencia que Moisés. Porque la victoria que tuvo Josué en el libro de Josué fueron impresionantes. Entonces Josué tuvo una formación por parte de Dios.
Entonces Moisés le daba espacio a Josué para encontrarse con Dios. Entonces, los líderes siempre damos espacio o nos dan espacio para que nosotros nos encontremos con Dios. Hay líderes que no son obstáculos, nos ayudan a que nosotros entremos a la presencia de Dios. Y nos van formando y nos van dando acceso, nos enseñan a orar, nos enseñan a hablar con Dios, nos enseñan a comunicarnos con Dios. Este era Moisés preparando a Josué como su sucesor. Ahora, paso a la siguiente parte, la parte 2 de este estudio. Y está en Números capítulo 14, capítulo 11, versículo 24 al 25. Ya saltamos del libro de Éxodo 33, 11 y Números capítulo 13. Ahora pasamos a Números 11. El Espíritu reposa sobre los líderes. En este caso aquí vemos un llamado de 70 líderes que iban a ayudar a Moisés. 70 líderes que iban a ayudar con la carga de liderazgo que tenía Moisés. Allá por el libro de Éxodo capítulo 18, Jetro, el suegro de Moisés, lo aconseja o lo anima a que ponga su responsabilidad sobre otros líderes. Y Moisés hizo caso a ese consejo que le dio su suegro. Entonces, necesitaba líderes que estuvieran empoderados por el Espíritu Santo. En Números 11 registra la queja de la gente acerca del alimento que Dios estaba proveyendo milagrosamente. Moisés estaba molesto por la ingratitud y la falta de fe y abrumado por las responsabilidades del liderazgo. Toda la carga y peso le caía a él. La gente era ingrata, la gente se quejaba, la gente, toda la culpa se le echaba a él. Entonces vino el Señor, intervino. Y entonces, como el problema era espiritual, la solución también tenía que ser espiritual. Dios le dijo a Moisés que reuniera a 70 líderes y los trajera al tabernáculo de reunión, que allí les iba a poner el espíritu de Moisés a estos líderes. Entonces Dios ordenó a Moisés traer esos 70 líderes experimentados. No eran cualquiera, tenían que ser experimentados, personas preparadas. Entonces, cuando trajeron a estos 70 líderes, la presencia de Dios descendía en una nube y él hablaba con Moisés. Pero esta vez Dios hizo algo asombroso. Tomó del espíritu que estaba en él, o sea, en Moisés, y lo puso a los 70 varones ancianos, o sea, que tenían que tener la misma visión, el mismo anhelo, por estar en el mismo acuerdo que estaba Moisés, para poder, ese era el anhelo que Dios estaba depositando, o sea, el espíritu que estaba poniendo Dios en el corazón de estos 70 líderes. Entonces el don de Dios fue obvio por una señal única que sucedió. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. No sé qué profetizaron, no sé qué dijeron, pero dice la Biblia, profetizaron. Y usted puede investigar ahí sobre qué significa la palabra profetizar. Entonces, el pueblo de los mismos ancianos que había experimentado algo transformado, el espíritu que actuaba a través de Moisés ahora los estaba equipando para ayudar a llevar la carga del liderazgo. Aunque en el versículo 25 aclara que solo expresaron ese don profético una vez. Fue una señal duradera de su unción como líderes. O sea, fue una señal duradera de su unción como líderes. O sea, mostrando que ya estaban capacitados para el liderazgo. O sea que lo que nos da a entender aquí, una de las enseñanzas prácticas, es que el poder del Espíritu Santo es un requisito necesario para el liderazgo espiritual. El líder necesita estar lleno del Espíritu Santo, la capacidad natural y la voluntad de aprender nuevas habilidades son importantes, pero nunca pueden reemplazar la obra del Espíritu de Dios en un líder ni en ningún creyente. El líder necesita estar lleno del Espíritu Santo, amar la presencia de Dios. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es llenar a cada creyente con el Espíritu Santo.
Lo pueden encontrar ustedes en Hechos capítulo 2, versículo 17, verso 18, verso 38 y 39. Dios quiere que todos experimentemos o experimenten la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. A través de su poder podemos compartir el Evangelio y hacer avanzar el reino de Dios. Entonces, ese es el anhelo de Cristo. Entonces, el poder y la habilidad no es suficiente para el liderazgo espiritual. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo siguiente que vemos, una importante lección. Ahora vemos que estos 70 líderes fueron llenos del Espíritu, pero ahora viene Dios y le da una importante lección de liderazgo a Josué. 2 ancianos se quedaron en el campamento y allí descendió sobre ellos el Espíritu. Entonces, cuando Moisés congregó a los 70 ancianos, dice que estos ancianos se llamaban Eldad y Medad. Se quedaron profetizando en el campamento. No lo dice la Biblia en Números 11:26, qué se quedaron haciendo, pero el Espíritu reposó también sobre ellos. Cuando Moisés y Josué se enteraron de que Eldad y Medad estaban profetizando, Josué protestó: ¿qué es esto? Deténlos. Detén a estos hombres. Moisés le preguntó a Josué por qué estaba tan molesto y luego le enseñó una lección importante sobre el liderazgo espiritual. El Espíritu tiene suficiente para equipar o suficiente poder para equipar a todos, dándole a entender de que no tuviera problemas con que se iba a acabar el Espíritu Santo. No, para todos hay. Josué, no te preocupes, para todos hay. Tranquilo, todos califican para esto. Si ellos quieren profetizar, déjalos que profeticen, déjalos. Hay suficiente. Moisés anhelaba el día en que todos pudieran recibir el pleno poder del Espíritu Santo de Dios. Deberíamos nosotros como líderes desear que todos amen la presencia de Dios, que todos quieran ser líderes, que todos amen orar, que todos amen las escrituras, que todos amen el estudio. Deberíamos todos nosotros de alegrarnos cuando un grupo de gente está deseosa de aprender la palabra de Dios. Yo me gozo cuando hay gente deseosa de buscar la palabra del Señor y estudiar la palabra de Dios o orar, meterse con Dios. Entonces, yo anhelo que surjan líderes, que haya líderes, gente que ame la presencia de Dios. Deberíamos constantemente estar deseando eso. Entonces, Moisés le dijo estas palabras: hay poder para todo. Entonces, esto da a entender, tiene un significado especial. Estaba como anticipando el momento en que el Espíritu Santo sería derramado sobre todo el pueblo de Dios. Comenzando con el día de Pentecostés, que está en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Como Josué, necesitamos entender el valor de que todo el pueblo de Dios esté operando en el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos de entender el valor de que todo el pueblo de Dios esté operando en el poder del Espíritu Santo. Debemos desear de que todos busquen la gloria de Dios. Debemos desear de que todos amen a Dios, que busquen estar cerca de Dios y que profeticen y que hablen la palabra del Señor. Nadie puede callar a nadie que hable la palabra de Dios. La grandeza en gloria, que nos compartamos unos a otros el evangelio de Jesucristo. Debemos nosotros de desarrollarnos como líderes. Debemos de evitar enorgullecernos y pensar que la experiencia solamente es con uno. Debemos nosotros evitar no enorgullecernos, que nos enorgullezamos o que pensemos que somos únicos, somos especiales y que solo con nosotros es la experiencia del Espíritu Santo, cuando otros están anhelando entrar también. No debemos de ser personas egoístas, solo pensar en nosotros, sino pensar que Dios tiene para todos por igual.
Lo que pasa es que no todos buscan, como estoy expresado siempre, no todos buscan la gloria de Dios, no todos buscan el Espíritu Santo como debe de ser. Entonces, esta es la lección que aprendemos en esta parte. El Espíritu reposa sobre los líderes, necesario para el liderazgo. Una importante lección sobre el liderazgo espiritual en Números 11, 26 al 30. Saltamos entonces a la siguiente parte, donde habla que Dios comisiona a Josué. Entonces sigue Dios preparando. Pasó por el proceso de preparación Josué. Ahora es designado como el líder, el sucesor de Moisés. Entonces aquí es donde Dios lo comisiona y hace una ordenación. Moisés pide a Dios nombrar un varón como líder del pueblo. Moisés quería que Dios estableciera el liderazgo de Moisés, de Josué. Entonces Dios le dijo, ya tenemos a uno. ¿Quién es entonces? Josué. Dios escogió a Josué. Entonces, tiene que dar 3 pasos para que quede como líder. Primero, delante de toda la congregación. Esto está en Números capítulo 27 al verso, número 27, capítulo 18, versículo 18 al 23. Una ordenación pública de Josué. Entonces, primero le vas a poner las manos sobre él. Los israelitas estaban familiarizados con el acto de imponer manos. El pueblo había impuesto las manos sobre los levitas cuando fueron presentados ante Dios y dedicados como obreros en el tabernáculo. Lo vemos en Números capítulo 8, versículo 10. Los sacerdotes también imponían las manos sobre los animales antes de ofrecerlos a Dios. La imposición de manos indicaba que alguien o algo había sido apartado y simbolizaba la transferencia de autoridad, responsabilidad o culpa. Al imponer las manos a Josué, Moisés lo estaba apartando y le transfirió el liderazgo. El siguiente paso en la ordenación del liderazgo de Josué, le pondrá delante de toda la congregación. Delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de todos ellos para que sepan quién es el sucesor, porque esto no es un golpe de estado. Que sepa que es una asignación, que es una transferencia de mando. De acuerdo con la idea moderna de la democracia, la autoridad emana del pueblo, pero en el mundo antiguo la autoridad era vista como una realidad que se movía de arriba hacia abajo. Cuando un líder emitía una orden, esas palabras tenían tanta autoridad como la persona que las emitía. En el caso de Josué, la cadena de mando era clara. Dios había comisionado a Moisés y Moisés ahora estaba comisionando a Josué. Entonces dirigiría no porque fuera popular o respetado, sino porque su autoridad venía de parte de Dios. Muy importante eso, que la autoridad venga de parte de Dios. Hay armonía, hay dirección por parte del Espíritu Santo de Dios. La siguiente parte es que pondrás de tu dignidad sobre él. Versículo 20. Entrégale de tu autoridad, te paso mi autoridad, te transfiero mi autoridad. Moisés, al pasar su estandarte o su autoridad de liderazgo a Josué, era como un rey pasando su corona a un príncipe. Entonces el texto aclara que solo una parte de la autoridad de Moisés se le dio a su sucesor. Así que Josué no era Moisés, no podía hacer todo lo que hizo Moisés. Tu cargo no es para que hagas todo lo que yo hice. A diferencia de Moisés, quien se reunió personalmente con Dios, Josué usaría los medios prescritos del Urim del sacerdote para discernir la voluntad de Dios. De manera diferente, imaginen verso 21, véase también Éxodo 28:30. No se esperaba que Josué liderara exactamente como lo había hecho Moisés. Dios obró de manera única a través, o mejor dicho, Dios obró de manera única a través de cada uno de ellos. Dios hizo diferentes maravillas, milagros, grandes cosas a través de Moisés. Pero también hizo grandes cosas a través de Josué. Y nunca fueron iguales, fueron distintos, totalmente distintos.
Entonces, la manera de liderar de Moisés tenía una manera especial. Ahora la manera de liderar de Josué tenía otra manera especial de liderar. Entonces, ¿cuál fue el mandato divino? Y ahora viene Dios hablando con Josué. Ahora viene Dios dándole directrices personales a Josué. Le da un mandato divino a Josué. En Deuteronomio capítulo 31, verso 14 al 23, mientras que en Números 27 registra cómo Moisés llevó a cabo la ordenación pública de Josué, en el texto que acabo de mencionar ahorita se describe su comisión personal de parte de Dios. Vuelvo a repetir el texto, Deuteronomio 31. El encargo y la promesa de Dios a Josué, verso 23, que dice que lo sustentaría en los días difíciles de la conquista de Canaán. Aquí yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Dios le otorgó el cargo a Josué en el tabernáculo de reunión. Y Dios le da el encargo de la promesa. Lo sustentará en los días difíciles de la conquista. El mandato le dice, esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y valiente. Se pronunció 3 veces en el tabernáculo y este capítulo y 4 veces en Josué capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque entonces harás prosperar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mandato de ser fuerte lo hizo evidente Dios. Entonces él podía encarar con valentía la incertidumbre y el peligro, porque Dios lo había designado para guiar al pueblo de la tierra. Yo considero una opinión muy personal que no es fácil que el líder se le vaya a uno y que le designen una responsabilidad con una gran cantidad de gente, sabiendo los problemas que pasaron durante 40 años. Considero yo que Josué le temblaban las piernas. Era valiente, claro que sí. Era guerrero, claro que sí. Tenía un líder que se llamaba Moisés, claro que sí. Un gran líder, claro que sí. Pero ahora que Moisés no iba a estar, ahora que por una razón u otra, ya saben ustedes por qué Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, su líder iba a ser quitado, terrible, iba a quedar solo él con ese pueblo. Ya conocía ese pueblo, 40 años conoció ese pueblo, que era terco, que con cualquier cosita se apartaba. Le temblaban las piernas a Josué. Le temblaban las piernas, considero yo. Y con aquel miedo, aquel pavor, viene Dios y le dice, esfuérzate y sé valiente. Ay, Dios mío. Solo de imaginármelo me da cosa. Sé fuerte. Pero sobre todo, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Él sabía lo que iba a enfrentar Josué. Él sabía que, sobre todo con el pueblo, encarar al pueblo que eran idólatras. Allá cuando leí el libro de Josué pude encontrarme muchas cosas que el pueblo de Israel hacía, se apartaba y se aparta siempre. Hermanos, la preparación espiritual para el liderazgo se basa en la voluntad y las promesas de Dios. Uno puede enfrentar los desafíos con valentía cuando sabe que Dios lo ha llamado y estará siempre presente. Así que nosotros debemos de esforzarnos a seguir trabajando, seguir liderando, y cuando nos designen una responsabilidad pesada, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y que nos dé valentía y que nos siga preparando para cosas grandes.
que nos siga preparando y que seamos hallados aptos, porque no somos perfectos. Somos personas imperfectas en un mundo imperfecto, con muchos errores que cometemos a cada rato. Pecamos delante de Dios, fallamos delante de Dios, pero Dios en su misericordia nos perdona. En su misericordia nos dice: anímate, esfuérzate y sé valiente. Números 31, 23. No solamente está para Moisés, para Josué, también está para todos aquellos que buscamos y seguimos a Dios, a Cristo. Esfuérzate y sé valiente. Anímate. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿Estás con miedo? Esfuérzate. ¿Te sientes confundido? Esfuérzate y sé valiente. ¿Te acusan de algo? Esfuérzate y sé valiente. ¿Creen que te vas a ir al infierno por tu actitud, por tu conducta, por tu carácter o por tus fallas que has cometido? Esfuérzate y sé valiente. Sigue confiando en la gracia de Cristo. Sigue confiando en la misericordia del Señor. ¿Qué nos dice Dios en esta clase? Todo seguidor de Cristo ha sido llamado a liderar. Entonces Dios quiere revelarse a su vida y empoderarlo y comisionarlo, así como a Josué. Así que ¿qué es lo que nos toca a usted y a mí? Seguir cumpliendo su promesa. Sigue cumpliendo su promesa. Dios está con nosotros. Seguir confiando de que Dios está con nosotros. Así que aprendamos a liderar mientras seguimos a Jesús en un esfuerzo. Aprender a liderar mientras seguimos a Jesús es un esfuerzo de toda la vida. Toda la vida estamos aprendiendo a liderar. Toda la vida. Este año pasé aprendiendo acerca del liderazgo. Fue una gran experiencia, maravillosa, y me quedé corto con la enseñanza. Me quedé corto no solo en la enseñanza, en la práctica. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Así que vamos nosotros, seguimos creciendo. Uno de los ministerios de acción es que sigamos siendo aprendices de por vida. Seamos discípulos, no solamente queramos aprender por aprender para humillar a otros, no. Aprendamos para nosotros ser discípulos y hacer a otros discípulos también. Intencionalmente desarrollemos líderes. Intencionalmente busquemos quien sea un mentor para nosotros, para que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Y también intencionalmente ayudemos a otros para que crezcan espiritualmente. De esa manera crecemos y ayudamos a otros a crecer. Así que desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. Verdad central: las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. El versículo clave en Éxodo 33, versículo 1 u 11, que dice: y hablaba Josué a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera de sus compañeros, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esta ha sido la clase del día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.